Ya estamos en De Palabra en Palabra. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Voy a preparar un programa que de verdad me alegra mucho haberlo preparado y me da más gusto todavía estar aquí para hablar de Roberto Juarros, un poeta argentino de una poesía no extraña, pero de esa poesía que va a caballo entre la vida sensorial de las palabras, ¿no? La vida sensorial de un hombre y la vida de pensamiento, de inteligencia que puede haber en un hombre. Aquí, en la poesía de Juarros, se fusionan. Eso me da mucho gusto y vamos a empezar por leer un poema de una de sus, creo que fueron 10 libros, todos se llamaron Poesía Vertical, 1, 2, así. Entonces, el número 3 de una de esas poesías verticales que publicó nuestro autor dice: trasplantar los recuerdos de un hombre a otros hombres como se trasplantó una cepa de un terreno a otro terreno. Tal vez así podría iniciarse otra forma del saludo y el reconocimiento para reemplazar estos gestos absurdos que enrarecen el aire. Y si el hombre pudiera trasplantar sus recuerdos afuera de los hombres, o injertarlos en un árbol o una roca, o quizá en el relativo silencio que guarda entre ciertas columnas, tal vez podría comenzar otra forma del sentido. En lugar de esas pobres maniobras de náufragos con las que no explicamos nada, ni siquiera la ausencia. Si pudiera el hombre trasplantar sus recuerdos, no existiría la muerte, y ya no sería necesario tampoco el sueño y la locura. No sería necesario ni siquiera el amor. Bueno, esta es la poesía de Roberto Juarros, de quien vamos a leer algunos datos biográficos. Fíjense que en un encuentro de poetas al que asistí, vino una mujer que es la viuda, que fue esposa de Roberto Juarros, se llama Laura. En fin, tuve la suerte de que me tocara cerca de ella en la mesa de comida y hablé con ella y supe que era esposa de Roberto Juarros. Había sido esposa de Roberto Juarros, ya Juarros había muerto, y entonces ya le dije yo que si, bueno, pues ser esposa de Roberto Juarros, que tal, voy a acordarme en el camino del nombre de esta mujer. Y entonces le dije: fíjese que yo vi a Roberto Juarros en Morelia, cosa que muy pocos lo hicieron. En 1991 hubo una convención ecológica mundial que fue en el Teatro Morelos, y yo tuve la suerte de que tenía una credencial de la prensa y entré, pero era puerta cerrada. Más muchísimos intelectuales de todo el mundo en favor de la ecología, ecologistas importantes. Había un hombre que salvaba a los ríos que vino, un apache de los Estados Unidos, y bueno, pues yo estaba en todo eso, pero no imaginé
por Argentina venía Roberto Juarros, no como poeta, por supuesto. Y entonces yo, que había leído su poesía y que había leído un libro que hicieron Alejandro Toledo y Daniel González Dueñas, que publicaron en la UAM, sobre Juarros, una selección de poemas y unas entrevistas que ellos le hicieron, Alejandro y Daniel. Y resulta, yo lo conocía muy bien y desde entonces me gustaba muchísimo su poesía. Entonces vi que de Argentina venía Roberto Juarros, y cuando en una rueda de prensa estaban arremolinados todos los fotógrafos y periodistas entrevistando a un apache, vi a Roberto Juarros en una esquina de la sala, solo. Y dije, estoy seguro que es Roberto Juarros. Las imágenes a veces de los poetas en ese entonces no se conocían, salvo que se habían salido en periódicos, en cosas, ¿no? En fin. Pero yo había visto una foto suya, no sé dónde ni por qué, no me pregunten. Y dije, es Roberto Juarros. Y entonces, que me acerco y le hablo. Le dije, ¿es usted el maestro Roberto Juarros? Y voltea sorprendido, ¿sí? ¿Cómo me conoces? De lo que hablo, ¿no? No era fácil. Además, Juarros no era tan famoso en ese entonces. En México no era tan conocido. 91. Y entonces le dio mucha curiosidad cómo lo conocía. Le dije, yo soy su lector, yo he leído sus poemas. Acaba de salir mi libro de Tierra Adentro, el número 2, Cuaderno para detener un río, y yo tenía en mi morral un par de ejemplares. Y entonces dije, le voy a dar mi libro. Bueno, de esos sueños que tiene uno de darle los libros a quien uno admira. Entonces fui y me dice, a ver, caminemos para acá. Y él estaba como solo, nadie le hacía caso ni nada, y fuimos caminando por el patiecito del centro de convenciones, y él ya se iba al hotel. Y entonces le dije, maestro, le voy a regalar mi libro, que es un libro que acaba de salir el año pasado, salió en 90. Y dice, ay, mira, muy bien. Y dice, pues qué lástima que yo no tenga alguno de mis libros para dártelo. Y nos fuimos caminando rumbo al hotel cercano donde se hospedaba, y cuando me despedí, le dije, pues yo estaba conmovido, ¿no? De haber conocido a Juarros. Todo esto le platicé a su viuda. Y entonces me dice, pues me dio mucho gusto conocer en Morelia a un joven que me va a enseñar cómo se detienen los ríos. Yo no supe qué decir, ¿no? Por el título de mi libro. Y se despidió y se fue muy, muy generoso, lo sentí. Y eso le platiqué a la viuda de Juarros. Ya debió ser 2000, los 2000 ya. Y me dice, fíjate que traigo un par de libros para un poeta que no vino al encuentro, la obra de Juarros, y me regaló un libro suyo sobre Beckett, me lo dedicó, y me regaló los 2 tomos de la poesía vertical de Juarros, todos sus libros. Estos son los 2 libros que tengo. Entonces, no, pues qué suerte tuve yo para que me diera esos libros, ¿no? Y conocerla y platicar un poco con ella. Pero es un poeta que admiro mucho y que, decía yo, seguiremos leyendo poemas de Roberto Juarros, que nació en 1925 en Coronel Dorrego, donde transcurrieron los primeros años de su infancia, y se trasladó luego a Adrogué. Terminados sus estudios secundarios, se empleó en el Colegio Nacional como bibliotecario. Borges fue bibliotecario, acuérdense, que llegó a trabajar y entonces lo odiaron porque en 25 días organizó la biblioteca y los demás pues no hacían nada. Lo odiaron porque entonces arreglaban 2 libros por día y ese era su trabajo de las 8 horas, ¿no? Entonces llega Borges y en 25 días arregla la biblioteca y lo odian. Pero él trabajó ahí en el Colegio Nacional como bibliotecario
Luego, profesión que retomaría definitivamente después de graduarse en Bibliotecología y Ciencias de la Información en la Universidad de Buenos Aires. Juarros fue un poeta acucioso en la observación del comportamiento humano. Yo creo que eso es. Eso no está aquí en la solapa. Obtuvo enseguida una beca que le permitió estudiar en la Sorbona de París, de 1961 a 62. Un año estudió allá. Escribió ensayos, dirigió la revista Poesía igual a Poesía, donde se reveló como un fino descubridor y traductor sutil de poetas extranjeros. Colaboró también como crítico literario y de cine en periódicos y revistas de Buenos Aires y de Argentina y del exterior. Como experto en bibliotecología trabajó para la UNESCO y la OEA, asistiendo a numerosos congresos internacionales. Fue vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Bibliotecología y especialista en terminología de la documentación. Un hombre de documentos, de papeles, metido ahí. Varias veces director del Departamento de Bibliotecología y Documentación de la Universidad de Buenos Aires. Fue un brillante. Ejerció la docencia durante 30 años. Miembro de la Academia de la Lengua Argentina. Y bueno, Academia de Letras desde 1984. Recibió distinciones importantes, el Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía, el Premio Esteban Echevarría Jean Melriu de Marsella. Fue además el único poeta argentino que obtuvo el importante y consagratorio premio de las Bienales Internacionales de Poesía de Lieja, Bélgica, en 1992. Juarros falleció en Temperley el 31 de marzo de 1995. Este es Roberto Juarros. Y bueno, qué curioso que ganó un premio en Lieja. Lieja es una ciudad donde vive un amigo pintor con quien publicamos un libro allá, justamente, Tejer la luna con las manos, que ilustró Jean-Pierre Usquinet, un buen amigo, pintor, instalacionista, todo eso. Tenemos premio Nobel de literatura, pero ya vamos a un corte, Paco, ni modo. Vamos a un corte y vemos que ya hay noticia del premio Nobel hoy día. Regresamos. Ya estoy de regreso. Dijimos que hay noticias de quién ganó el premio Nobel y lo ganó un autor noruego que se llama Jon, J-O-N, yo creo que Jon Fosse, que nació en Haugesund. Oigan esto, nació en 1959, es de mi edad. ¿Qué cosa? Bueno, ¿nos estamos haciendo viejos o lo están ganando más pronto? No sé, pero se me hace interesante cómo alguien que nació en mi año ya ganó el premio Nobel. Aquí hay dos poemas, pero les voy a leer uno que tradujo Roberto Amezquita y que apareció en el Círculo de la Poesía. Y hoy, Oscar, muy temprano, casi en la madrugada, Oscar, no estás al tanto de qué pasa. Es que sabíamos que hoy daban el premio, el resultado del premio Nobel. Entonces, muy temprano, Oscar me mandó este link y este poema. Se los voy a leer, de Jon Fosse. Estoy sentado en un barco en la oscuridad
y la oscuridad es el barco en el que estoy sentado. El barco está en movimiento calmo, oscura y matutina la noche. El agua es negra, está en movimiento calmo. Allá está la costa y las casas. Escucho las olas golpeando la costa y pienso que las casas son blancas. Estoy sentado en un barco y no hay una sola persona. Estoy sentado en un barco y soy un agua sin ondas. No soy una persona y hay calma, porque ya no soy una persona. Soy calma en un barco, soy la oscuridad en un barco y todo es azul y está oscuro, tan húmedo y oscuro. Pues un buen poema, ¿eh? Me ha gustado a mí me ha gustado. He visto por ahí inconformidades y todo eso, pero bueno, pues no conocemos. Dicen que es un dramaturgo y se le compara con Beckett y con otros autores, ¿no? Con Ibsen, noruego también. Pero bueno, hay que esperar. Yo quiero leer, que además siempre que hay un premio Nobel que uno no conoce, pues hay que conocerlo y leerlo. Eso me pasó con un africano que ganó el premio Nobel no hace mucho. No lo conocía, ni lo había leído, ni nada, y conseguí. No me desagradó. Pero bueno, John Fosse, premio Nobel. Este poema que he leído me parece importante. Hasta aquí el premio Nobel. Sí, sigamos con Roberto Juarros. Miren, vamos a leer un poema ahora de Roberto Juarros. Algo hay que parece la poesía de Roberto Juarros. No soy una persona, ¿no? Soy calma en un barco. Es decir, esas imágenes, ojalá haya sido una influencia de Juarros. Este poema se llama Levantar el papel donde escribimos. Oigan. Levantar el papel donde escribimos y revisar mejor debajo. Levantar cada palabra que encontramos y examinar mejor debajo. Levantar cada hombre y observar mejor debajo. Levantar la muerte y escudriñar mejor debajo. Y si miramos bien, siempre hallaremos otra huella. No servirá para poner el pie, ni para aposentar el pensamiento, pero ella nos probará que alguien más ha pasado por aquí. Qué imágenes tan sabias, ¿no? Levantar el papel donde escribimos y revisar mejor debajo, ¿no? Es interesante. Creo que a veces hay que leer los poemas con más cuidado y con mucha atención, los poemas de Roberto Juarros. Es un poeta de la inteligencia. Un poeta de la inteligencia y no por eso tiene poemas estremecedores. No me sé las páginas en estos libros, pero hay una serie de aforismos que él consideró a Antonio Porquia, el hombre de los aforismos, ¿no? Que Juarros lo seguía mucho, lo buscaba mucho, era como su discípulo. Y el otro no tenía intereses ni condiciones para querer ser intelectual, poeta, importante. No, él era un hombre muy sencillo, Porquia. Y Juarros siempre le ha agradecido todo lo que le enseñó. Hay poemas que no van a estar en la pantalla, pero que no los encuentro. Generalmente, poemas estremecedores, que de verdad
son como, como lecciones de qué sucede en la profundidad de las cosas de la vida. Miro pasar las nubes, oigan esto, pero mi mano se cae y la encuentro perdida entre cosas de hombre. Oigo pasar al hombre, pero mi ojo se cae y lo encuentro perdido, dibujando caídas. Siento subir los muertos, pero tú te me caes y te encuentro perdida debajo de mi voz. Una sombra me empuja, pero el pensamiento se me cae y lo encuentro perdido entre Dios y mi cara. Ya las palabras sufren, pero la lengua se me cae y la encuentro perdida en las nubes que pasan. Miro pasar las nubes. Es impresionante, impresionante estos poemas. Otro chiquito, miren. Hay trajes que duran más que el amor. Bueno. Hay trajes que comienzan con la muerte y dan la vuelta al mundo y a dos mundos. Hay trajes que en lugar de gastarse se vuelven cada vez más nuevos. Hay trajes para desvestirse. Hay trajes verticales. La caída del hombre los pone de pie. Uf, qué cosas. Entonces fíjense que Roberto Juarros es un de pronto lo que dice, por ejemplo, Octavio Paz de Roberto Juarros, dice sorpresa y confirmación. No me equivoqué. No nos equivocamos los pocos que en esos años nos dimos cuenta de que oíamos una voz única en el siglo XX. ¿Se refiere a Roberto Juarros, Octavio Paz? Es un poema islario, un poeta islario, una poesía que no se parece a nada, que no se parece a muchos poetas más anteriores, ni contemporáneos, hasta hoy, ni posteriores. Lo que dice Julio Cortázar de Roberto Juarros es: sus poemas me parecen de lo más alto y lo más hondo, lo uno por lo otro, claro, que se han escrito en español en estos años. Hay una coincidencia con Paz, lo que dice Cortázar, ¿no? Ese concepto islario de que no hay en ningún lado, ni se parece a nadie, ni es de una corriente. Participó ahí en Corrientes y eso en Argentina, ya saben que hubo. Y lo que dice Martín Broda, dice: entre la obra de Roberto Juarros, debido a su conmovedor elogio de lo imposible y por el rodeo de sus poemas de amor raros, pero tan bellos que debería citarlos íntegramente. Yo a veces quiero recordar, es de los... Soy malo para recordar los poemas y decirlos de memoria, pero a veces me apetece mucho aprenderme de memoria algunos poemas de Roberto Juarros. Michel Camus dice: a las palabras de Roberto Juarros les deja hablar entre ellas del silencio, las deja hablar entre ellas del silencio de todo para que el sentido goce del sentido del ojo del corazón, sin referente en lo absoluto. ¿Quién es lo suficientemente evidente para verse así, para verse a sí mismo infinitamente ciego? Como un guante dado vuelta cambia la mano, el sentido de las palabras es siempre reversible, pero el sentido interior del sentido no lo es nunca. La muerte, a los ojos de Juarros, está en el centro de todo y nosotros en el centro de la muerte. El secreto de la muerte, el amor, el no yo, la muerte de la muerte. Eso dijo
Michel Camus, sobre Roberto Juarros. Y bueno, esta edición verdaderamente estoy orgulloso yo de ella. Me da mucho gusto agarrar estos libros y volverlos a leer y leerlos hasta que me canse o hasta que de plano... hay una cosa que me gusta mucho aquí, que tiene, lo llama en esta sección, lo llama casi poesía. Pero fíjense la idea que tenía Juarros sobre la poesía. Dice, no siempre la visión y la palabra coinciden hasta la suma del poema. Es decir, a veces la palabra no llega al poema. Muchas veces solo quedan algunos núcleos o gérmenes o imágenes o roces como si fueran restos o quizá paradójicamente ganancias de un naufragio. Pero ¿acaso es otra cosa toda la poesía? Tal vez se debiera entonces hablar aquí de fragmentos caídos, astillas de poemas. Eso vamos a leer regresando aquí y después leeremos lo que ustedes verán en la pantalla. Vamos a un corte y tomemos café. ¡Qué caray! Ya estamos de regreso y vamos a leer un poema de Juarros y enseguida leemos esas astillas. Me parece muy acertado que cuando el poema no alcanza la suma total de ser poema, algunas veces apenas es una astilla. Yo recuerdo mucho alguna vez que me llegó un verso y decía, mi corazón huele a tinta, y ya no supe qué, y la anoté, y así quedó, y así quedó, y así quedó, hasta que un día se integró un poema. Pero bueno, me recuerda mucho esa sabiduría de Juarros al decir de la poesía. Ya no digamos la respuesta de la entrevista que dijo al diario Liberación que de Francia, que hizo pregunta a 1000 escritores del mundo, y a Juarros le preguntó la misma pregunta que decía, ¿por qué escribe usted? Y él contestó, mejor le voy a decir por qué no escribo. Hace una enumeración bellísima que no me atrevo a decirla parafraseada, porque esa hay que leerla. Busquen el diario Liberación y seguramente encontrarán esas respuestas de muchísimos escritores. Vamos a leer un poema, que está ahí, una red de mirada, dice, de Roberto Juarros. Fíjense, este poema a mí me gusta porque tiene otra vez ese condimento abstracto. Dice, una red de mirada mantiene unido al mundo, no lo deja caerse, y aunque yo no sepa qué pasa con los ciegos, mis ojos van a apoyarse en una espalda que puede ser de Dios. Sin embargo, que anda cerrando ojos con un traje prestado y descuelga una lluvia ya sin sueño, que nos hace sacarnos los zapatos para ver si hay algo más sostenible, o inventar un pájaro para averiguar si existe el aire, o crear un mundo para saber si hay Dios, o ponernos el sombrero para comprobar que existimos. Ese es otro poema tremendo, ¿no? Es una red de miradas, un gran descubrimiento, ¿no? Una red de miradas, imagínense cómo es una red de miradas. Ahí están los aciertos de Juarros. Voy a abrir el libro, que aquí puse el separador que tiene un pez, y entonces decía que a veces no son más que astillas
astillas de poemas, gestos de aproximación, trozos de materia poética de textos que no terminaron de nacer. Es lo que decía hace un momentito, que todos los que escribimos hemos vivido ese tipo de cosas. Y consolarse con la idea de nacer es un proceso que nunca termina, ¿no? Vamos a ver esas astillas de poesía que nos entrega Roberto Juarros. Que dice, el número 4, pensar entre dos, como si hacer el pensamiento fuera igual a hacer el amor. Todavía nos quedan algunos poemas más que debemos leer. Hay que poblar este programa de poesía, ¿no? Y cuando hablemos de novelistas, pues hay que poblarlo de novela. Oigan que es el número 7, está muy bueno. 2 líneas. El pájaro caído no se puede tocar el ala herida, pero algo que no es él mismo se la toca. Qué bello. Y este es brevísimo, y el número 13 dice, hay que afilar la vida como un lápiz y copiar al dictado. Uf. Otro, esto es brevísimo. Mirar con los ojos marea. Aquí hay otro, el número 15. Clavar un clavo en la pared del alma para colgar la imagen del alma. Barbaridad. Qué imagen, ¿no? Clavar un clavo para colgar el alma, ¿no? Una sed que sentimos es un sueño. A ver, una sed que sentimos en un sueño nos ha hecho beber fuera del sueño. Claro. ¿Qué conexión hay entre el despertar? Más adelante hay uno sobre despertar. Apagar una luz me deslumbra más que encenderla. Aquí viene. Para poder dormir primero habría que saber despertar. Eso es muy bueno. Otro que dice, la luz me hace añicos. Le respondo haciéndole guiños con mi sombra. En fin, estos poemas a mí me gustan mucho y los leo con mucha frecuencia, y a veces quisiera subrayarlos, aprendérmelos de memoria, vivir cerca de ellos. Eso me parece a mí que vale la pena con los poemas que uno ama, con los poemas con los que uno escapa al tedio. Los poemas nos hacen escapar del tedio, de ese letargo que de pronto se nos viene encima y nos aplasta en un sofá, ¿no? Nos aplasta ahí en una cama, tirados, sin podernos levantar, ¿no? Leer poesía nos salva de todo eso. Creo que salvarnos del tedio es más fértil. Y con los poemas, vamos a leer un poema, el número 2. La muerte nos roza a veces los cabellos. Es un poema muy, muy breve, pero aquí es un poema, no es una astilla del poema. Ahí viene. La muerte nos roza a veces los cabellos, nos despeina, no entra. ¿La detendrá quizá algún gran pensamiento? ¿O acaso pensamos algo mayor que el pensamiento mismo? ¿Qué detiene la muerte cuando no llega, ¿no? Un pensamiento, algo más misterioso que el pensamiento, un estanque, un lago de olvido en el pensamiento, no sé qué, pero este poema me hace preguntarme muchas cosas. Y bueno,
¿qué más decimos de Juarros? Que sin duda, creo que, como dice la contraportada de este libro, que fue muy bien cuidado, pero fíjense, bueno, de eso no hablo porque me salió con unos pliegos blancos. Y entonces es como cuando uno se va a echar un clavado y se detiene en el aire, ¿no? Aquí hay la poesía vertical, hasta la poesía vertical número... vamos a ver con exactitud cuántos libros. Aquí hay 26 poemas que quedaron inéditos. En la 531 hay un poema que aquí está. ¿Por qué soy yo quien junta estas palabras y no otro quien las enarbola en el confín donde se tocan el jardín y el desierto? Solo las palabras más urgentes justifican que las diga quien está más cerca. Y si no hubiera nadie cerca, las dirá la sombra abandonada del último vagabundo que pasó por aquí. Las palabras impostergables, las que deben ser dichas ahora, las dirá, aunque sea el vacío. En fin, estos poemas inéditos, que no quedaron en ningún libro, se reúnen aquí en la obra completa, no dejan de tener ese avisoramiento del misterio de no saber quiénes somos también, de cada vez pensar que sabemos qué somos, ¿no? Y a la hora de la hora no. Eso exploró Juarros, y me parece a mí que acertaba un poco, se acercaba mucho más que lo que puede acercarse el común de la gente a explorar quiénes somos, en qué sitio de verdad estamos en el mundo, qué hace la poesía por nosotros, de qué nos nutre, de qué nos hace perder sangre, de qué manera, es decir, cómo es que nos hace perder sangre y huesos y la vida, pero también cómo la belleza de sus pies, de su cabeza, de la poesía, de ese cuerpo enorme que también es un misterio, nos da como alimento una belleza indescriptible a veces. Es decir, ¿por qué nos estremece un poema que un día vi escribir un hombre en sus huesos? ¡Qué cosa! Vamos un corte, regresamos y leemos ese verso. Hallé un hombre escribiendo en sus huesos, y yo que nunca he visto un dios, sé que ese hombre se parece a un dios. Qué interesante, este es el poema del que les hablaba hace un momento, y continúa diciendo, oigan ese final, había en su gesto algo equivalente a la norma o el olor del suicida. Un abismo o un silencio que divide el universo en dos partes exactas y nocturnas. Escribía en sus huesos, como en la arena de una playa horadada desde arriba y con la integridad de un ojo que encerrara a sí mismo también al pensamiento. Pero no pude mirar sobre su hombro para ver qué escribía, porque también en su hombro escribía. Ahí está ese imposible del que nos habla
nos habla la señora Camus, Michel Camus, que dice una opinión sobre Juarros. Para no mentir, el sentido de las palabras es irreversible, ¿no? Más bien lo decía Martín Broda. Dice, entre la obra de Roberto Juarros, debido a su conmovedor elogio de lo imposible, ¿no? Un hombre escribe en sus huesos. No pude ver sobre su hombro qué escribía, porque escribía también sobre su hombro. Es decir, esa convención entre lo imposible que creemos verosímil. Fíjense qué paradoja, ¿no? Es decir, es un elogio a lo imposible, pero sin embargo, ese imposible en Juarros se vuelve un anhelo de que sea, ¿no? Entonces, creo que esa es la belleza de la poesía de Juarros en toda su obra, en estos dos tomos. Siempre he creído que Juarros fue un sabio. Y veo mucho la conducción del pensamiento de Juarros de Antonio Porquia, que hacía aforismos. Antonio Porquia, que me queda pendiente, un italiano que llegó allá a Argentina y era muy sabio, lo conocían por eso. Incluso cuando Borges ayudó a que se publicaran sus aforismos, que son maravillosos, ¿no? Maravillosos. Él entregó el manuscrito y Borges le corrigió la ortografía. Y entonces llega Antonio Porquia y dice, ¿por qué me corriges mis poemas? Pues le arreglé la ortografía, así escribo yo. Estaba muy enojado porque no era un hombre letrado, digamos, ¿no? Y creo que la sabiduría, ahí está la prueba, ¿no? La sabiduría está en los hombres que les ha brotado como de un manantial, ¿no? No sé en qué bloque estaremos, pero vamos a leer un poema. Que es el número 5. Nos vamos a saltar uno, pero no quiero confundir a Dios con Dios. ¿Qué principio? No quiero confundir a Dios con Dios. Por eso ya no uso sombrero. Busco ojos en los ojos de la gente y me pregunto qué nos deja despertar mientras estoy aquí, entre paréntesis, y sospecho que todo está entre paréntesis. Mientras manoseo esta muerte con horario de trenes y me calco las manos. Porque tal vez todo el juego sea ese. Calcarse uno las manos, calcarse entre paréntesis, no afuera. No quiero confundir a Dios con Dios. Un gran poema, un gran poema. Y entonces, no sé en qué bloque vamos, Paquito. Es el último. Bueno, esto se acaba y se acaba. Todo el tiempo se acaba. Fíjense que antes de que nos vayamos, leo un fragmentito de un poema del premio Nobel, del nuevo premio Nobel, otra vez. No hay familiaridad. Ok.
John Fosse, nacido en 1959, un buen año. Voy a leer un cachito de este poema. Una persona está aquí y luego ya no está. Es un viento, se desvanece hacia el interior y se une al moverse de las piernas y se vuelve significado en una unidad siempre nueva de lo que es y lo que no es, en una quietud en la que el viento se vuelve viento, donde el significado se convierte en significado, en movimiento cambiante de todo lo que ha sido al mismo tiempo es desde el origen, cuando el sonido era significado, antes que la palabra se escindiera, y ya no nos abandonará más, pero está siempre en el pasado y siempre en el futuro, que desaparece entre lo que ha sido, lo que está por venir. En un solo movimiento no es ni tiempo ni distancia, se aclara y desaparece, y al desaparecer permanece y en su oscuridad se ilumina. Mientras dice, calla, no tiene lugar. Es todos los lugares, está cerca, está lejos, y el cuerpo y el alma se encuentran en algún sitio que es tan pequeño como grande, como todo lo que es y como nada, donde toda la sabiduría y nada se sabe en el íntimo ser indivisible, en que todo es sí mismo y todo lo demás en la división indivisible, en la frontera ilimitada en la que al desaparecer como una clara presencia súbita desaparece y avanza por el día, donde el árbol es árbol y donde la piedra es piedra y el viento viento, y donde las palabras son una unidad incomprensible de todo lo que ha sido y todo lo que desaparece, y así es como queda, como una palabra de consuelo. ¡Qué barbaridad! Buen poema de John Fosse, nuestro nuevo premio Nobel 2023. Pues este poema está dedicado a Juarros, pero le abrimos un espacio para leer este premio Nobel importante, siempre ha sido importante. Nunca nos dan gusto, ¿verdad? Siempre queremos que bueno que Murakami no ganó el premio Nobel, a mí no me gusta. En fin, había incluso un chileno también, pero bueno, creo que a partir de este tiempo nos vamos a extrañar mucho los ganadores del Nobel, los ganadores de premios importantes, aunque he de decirles lo que siempre yo he sostenido, que los premios no hacen al escritor, los premios no le dan nada y a veces hasta le quitan, ¿no? Si me parece que la literatura, como decía Borges, cuando los escritores tienen éxito, mengua su literatura. El éxito es muy peligroso, muy peligroso. Lo importante es la escritura, la creación de una obra. Quien la lea o no, es decir, para el escritor creo que esa es una de las grandes satisfacciones. Ahora, me parece a mí que los premios Nobel también son una plataforma de publicidad, ¿verdad? Para que se lean escritores en todas las lenguas, y no porque le den un gran premio en dinero y todo, sino porque se conozca la obra. Es decir, mucha gente va a conocer a John Fosse, que es el nuevo premio, y que de otro modo, si no gana el premio Nobel, no lo conocerían. Y los de la academia bien saben por qué se lo dan, ¿no? Dicen que es uno de los mejores dramaturgos, también es novelista. Es una especie de escritor de esos escritores completos, casi polígrafos, ¿no? Y entonces, pues por algo se lo dieron, ¿no? Borges no ganó el Nobel, Roberto Juarros tampoco, pero sin duda no les hacía falta.
Borges fue sumamente conocido, muy leído, y con el premio o sin el premio Nobel no pasaría nada, ¿no? Es decir, un premio es un premio y ya, ¿no? Lo importante es que conocimos a Borges, hemos conocido a Roberto Juarros, hemos conocido a, vamos a ver a quién tampoco le dieron el premio Nobel, a Juan Rulfo, digamos, ¿no? Rulfo, que es totalmente merecedor con esos dos libritos. Y Elias Canetti se lo dieron, pero bueno, lo conocimos, y esos son privilegios que siempre será importante acceder a ellos, ¿no? Conocer los grandes escritores, o no conocer a los escritores, conocer la obra de los grandes escritores, y eso es nuestro consuelo. Pues ya nos vamos. Fíjense que me voy volando porque hoy leeremos Stefan Zweig en Basta de no leer en Luna Mía Café, una reunioncita muy buena, y leeremos La resurrección de Georg Friedrich Händel, que escribió Stefan Zweig, que es una maravilla de texto sobre cómo escribió el Mesías y cómo le salvó pues la vida, ¿no? Me despido con este poema número 9 que dice: pienso que en este momento tal vez nadie en el universo piensa en mí, que solo yo ni yo me pensaría. Y aquí empieza el abismo, como cuando me duermo. Soy mi propio sostén y me lo quito. Contribuyo a tapizar de ausencia todo. Tal vez sea por esto que pensar en un hombre se parece a salvarlo. De Roberto Juarros. Recuerden, amigos, que si pensamos en todos los hombres que conocemos, en todas las mujeres que conocemos, en todos los seres que conocemos, y los salvamos, vamos corriendo a pensar en ellos para salvarlos. Yo soy Neftali Coria. Hasta la próxima.